La ciudad era una bestia de hormigón y neón, con 1 millón de ojos ciegos y un corazón que bombeaba alquitrán frío por sus venas de asfalto. Respiraba un vaho tóxico de promesas rotas y ambiciones podridas, un miasma que se te pegaba a la ropa y al alma. Yo era solo uno más de sus parásitos, un glóbulo blanco en su torrente sanguíneo enfermo, especializado en limpiar las infecciones antes de que se convirtieran en sepsis. Mi trabajo, si se le podía llamar así, era hacer que las cosas desaparecieran. Personas, problemas, pruebas. Era un fantasma que borraba a otros fantasmas. Y como todo buen fantasma, mi existencia se medía en tazas de café negro y cartones de cigarrillos. El humo era mi atmósfera. La noche, mi única cosa. Esta noche en particular, la ciudad cantaba una nana de sirenas lejanas y lluvia fina, un golpeteo constante contra el cristal de mi ventana, que sonaba como los nudillos de un esqueleto llamando a la puerta. Yo estaba sentado en la penumbra de mi apartamento, un santuario de desorden y cinismo, en el piso 14 de un edificio que había olvidado sus sueños de grandeza hacía décadas. El único Dios aquí era la gravedad, y le rezaba cada vez que me asomaba al... El teléfono sonó, un graznido digital que rasgó el silencio como un bisturí. Los teléfonos nunca traen buenas noticias después de medianoche. Son heraldos de la desesperación o de la oportunidad, que en mi línea de trabajo suelen ser la misma cosa. Lo dejé sonar 3 veces, una pequeña superstición, un ritual para recordarme a mí mismo que yo tenía el control, aunque fuera una mentira tan barata como el whisky que tenía en el vaso. Al cuarto timbrazo, descolgué. No, dije. El silencio es una herramienta poderosa. Obliga al otro a llenar el vacío, a mostrar sus cartas. Leo, la voz era suave, cultivada, como seda rozando un cristal roto. Tenía el timbre del dinero viejo y el poder que no necesita levantar la voz. No la reconocí, pero reconocí el tipo de hombre que vive en las cimas de las torres de cristal, mirando hacia abajo a la chusma como si fuéramos un interesante estudio de insectos. Depende de quién pregunte y de cuánto valga su pregunta. Respondí, mi voz ronca por el desuso y el tabaco. Hubo una pausa, probablemente para apreciar mi encantadora personalidad. Mi nombre es Sylvan. Me han dado tu número como el de un hombre discreto. Un hombre que soluciona problemas que no existen oficialmente. La discreción tiene un precio, dije, dando una calada a mi cigarrillo. El humo se arremolinó frente a mí, un espectro danzante en la oscuridad. Y la inexistencia es un mercado al alza. El precio no es un problema. Necesito que encuentre algo que se ha perdido. O, para ser más precisos, que me ha sido sustraído. No soy un detective de objetos perdidos. Busquen las páginas amarillas. Estaba a punto de colgar. No me gustaban los trabajos de recuperación. Eran sucios, impredecibles. Prefería el borrado, la eliminación. Es más limpio, definitivo. No es un objeto cualquiera, Leo. Es sentimental. La palabra sonó extraña en su boca, como si la hubiera aprendido de un idioma muerto. Era una mentira, y ni siquiera una buena. La gente como Sylvan no tiene sentimientos, tiene activos. Es una caja de música, pequeña, de madera de cerezo con incrustaciones de nácar. Toca una melodía que ya nadie recuerda. Una caja de música. La banalidad del objeto era casi insultante, pero la tensión en su voz de seda me decía otra. Esa caja era la llave de algo, el detonante de una bomba que aún no había explotado. La ciudad se tensó a mi alrededor. Un coche frenó bruscamente en la calle. Un grito metálico que puntuó el silencio. La lluvia arreció, golpeando el cristal con más insistencia. La bestia estaba interesada. Te enviaré una dirección. 10 minutos. Ven solo, dijo Sylvan, y colgó antes de que pudiera negarme. Maldije en voz baja, aplastando la colilla en un cenicero que rebosaba de fantasmas de nicotina. 10 minutos. Apenas tiempo para ponerme mi armadura, una gabardina gastada, un rostro impasible y el cinismo afilado como una navaja. Me asomé a la ventana. Abajo,
Las luces de la ciudad se extendían como un circuito electrónico enfermo, un entramado de conexiones corruptas y señales fallidas. Cada luz era una historia, cada sombra un secreto. Y yo estaba a punto de sumergirme en uno nuevo. La caja de música de un hombre sin corazón. Qué poético, qué asco. La dirección me llevó a la cima del mundo, o al menos a la cima de esta jungla de cemento. La Torre Elysian era una aguja de vidrio y acero que apuñalaba el cielo encapotado, tan arrogante y fuera de lugar como un diamante en un vertedero. El vestíbulo era un templo al minimalismo y al dinero, un espacio tan vasto y silencioso que podías oír el eco de tus propios pecados. Un guardia de seguridad que parecía esculpido en granito y desprecio me escoltó hasta un ascensor privado. El ascenso fue silencioso y vertiginoso, mis oídos taponándose mientras la ciudad se encogía bajo mis pies hasta convertirse en un mapa de luces indiferentes. El ático de Sylvan era menos un apartamento y más un ecosistema. Paredes de cristal ofrecían una vista de 180 grados de la tormenta que azotaba la ciudad. El mobiliario era escaso y caro, y el aire olía a ozono y a poder. Sylvan estaba de espaldas a mí, contemplando su reino bajo la lluvia. Era alto, delgado, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Se giró lentamente, y su rostro era exactamente como había imaginado su voz, pálido, de rasgos afilados, y con unos ojos grises que parecían analizar y tasar todo lo que veían. Leo, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Gracias por venir tan rápido. Tu invitación era difícil de rechazar, contesté, paseando la mirada por la habitación. No había fotos personales, ni libros, ni un solo objeto que sugiriera que allí vivía un ser humano. Era la guarida de una entidad. Directo al grano. Me gusta, asintió Sylvan. Se acercó a una mesa de cristal sobre la que había una única tableta. La encendió y me mostró la imagen de la caja de música. Era como la había descrito, elegante, antigua, delicada, una reliquia de un mundo más simple. Fue un regalo de mi difunta esposa. Mintió con la facilidad de un político. La robaron de mi caja fuerte anoche. La seguridad de un edificio como este debe ser impenetrable, señalé. Quienquiera que la haya robado sabía exactamente lo que hacía y lo que buscaba. Precisamente, no fue un robo al azar, fue un mensaje. Sus ojos grises se clavaron en los míos. Quiero que la recuperes. Y quiero que me traigas a la persona que la tiene. El método no me importa. La discreción. ¿Y quién es esa persona? ¿Tenemos un nombre? Sylvan vaciló por una fracción de segundo, la única grieta en su fachada de mármol. No lo sabemos con certeza. Las cámaras de seguridad fueron inutilizadas. No hay testigos. Es un fantasma. Pero en el submundo se oyen susurros. Un nombre, Elara. Elara. El nombre flotó en el aire estéril del ático. Sonaba a estrella lejana, a mitología. No lo había oído nunca. Un fantasma que roba cajas de música. Encantador. Musité. Encendiendo otro cigarrillo. El gesto era una pequeña rebelión, una forma de manchar su aire purificado con mi propia podredumbre. Sylvan arrugó la nariz casi imperceptiblemente. ¿Qué es lo que no me estás contando, Sylvan? ¿Qué hay realmente en esa caja? Sonrió de nuevo, esa máscara fría y vacía. Mi dolor, Leo. El recuerdo de un amor perdido. ¿No es eso suficiente? Sabía que mentía. Yo sabía que él sabía que yo sabía. Era parte del juego. Acepté el trabajo, por supuesto. El dinero era obsceno, suficiente para comprarme un año de olvido en alguna playa lejana donde la ciudad no pudiera alcanzarme. Una mentira que me contaba a mí mismo de vez en cuando. No había ningún lugar donde la ciudad no pudiera alcanzarme, porque yo me la llevaba dentro. Me dio un adelanto en un sobrepesado y un número de cuenta con más ceros de los que me gustaba contar. Mientras el ascensor me devolvía al mundo real, al fango, sentí el peso de la caja de música no el objeto físico, sino su significado. Era una pieza de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Y yo, el cínico, el descreído, el hombre que solo creía en los finales,
Me había convertido en el peón de un sentimental de pacotilla. O, más probablemente, en la herramienta de un monstruo. La ciudad me recibió de nuevo con un abrazo húmedo y maloliente. La lluvia había amainado, dejando las calles como espejos negros que reflejaban un cielo sin estrellas. Era hora de cazar a un fantasma. Mi primera parada fue el Nido del Cuervo, un bar subterráneo que era el confesionario no oficial de la ciudad. El aire era una sopa espesa de sudor, alcohol barato y desesperación. El tipo de lugar donde la gente iba a vender sus secretos por un trago o a comprar otros nuevos por un fajo de billetes. El dueño, un hombre llamado Jasper, tenía ojos en todas las esquinas y oídos en todas las alcantarillas. Era un archivo viviente de los pecados de la ciudad, un hombre cuya neutralidad era su mayor activo y su única defensa. Lo encontré puliendo un vaso con un trapo que parecía haber sido blanco en una vida anterior. Era un hombre corpulento con una cara que parecía un mapa de carreteras de todas las malas decisiones de su vida. Leo, gruñó a modo de saludo. Pareces una pesadilla buscando un lugar donde ocurrir. Y tú pareces un poeta, Jasper. Sírveme lo de siempre. Me sirvió un vaso de algo que quemaba al bajar. El antídoto perfecto para el aire enrarecido del ático de Sylvan. Me acodé en la barra, dejando que el murmullo del bar me envolviera. Eran las voces de la ciudad. Conspiraciones susurradas, risas rotas, lamentos ahogados en ginebra. Busco un nombre. Elara. Jasper dejó de pulir el vaso. Sus ojos, pequeños y astutos, se fijaron en los míos. Ese es un nombre peligroso para pronunciarlo en voz alta, Leo. Es como invocar a la mala suerte. La mala suerte es mi socia comercial. ¿Qué sabes de ella? Suspiró. Un sonido pesado y resignado. No mucho. Nadie sabe mucho. Es un mito, una leyenda urbana. Dicen que es una ladrona, pero no roba dinero ni joyas. Roba secretos. Dicen que puede caminar a través de las paredes digitales, que es una sombra en la red, que saca a la luz las cosas que los poderosos quieren mantener enterradas. Algunos la llaman justiciera, otros terrorista. La mayoría simplemente no la llama. Y nadie le ha visto la cara. No era una pregunta. Nadie que siga respirando para contarlo. Es un fantasma, Leo. Y tú sabes lo que pasa cuando intentas atrapar el humo con las manos. Le deslicé por la barra una parte del adelanto de Sylvan. Lo suficiente para que su lealtad al mito flaqueara. Jasper miró los billetes. Luego a mí. No tengo una dirección, si es lo que buscas. Pero, a veces, los fantasmas dejan huellas. Hay un hacker, un chaval que se hace llamar Glitch. Vive en el distrito de los cables, en ese laberinto sobre el mercado electrónico. Es un paranoico de primera, pero si alguien ha detectado la firma digital de Elara, es él. Dile que te envía Jasper. Y ten cuidado, Leo. El terreno que pisas es pantanoso. Sylvan no es el único monstruo que caza en estas aguas. Bebí mi trago de un solo golpe, sintiendo el fuego recorrer mis venas. Un fantasma que robaba secretos. Tenía más sentido que la patraña sentimental de Sylvan. La caja de música no era un recuerdo, era un contenedor. ¿Pero de qué? Me despedí de Jasper con un gesto y volví a salir a la noche. La ciudad parecía observarme, las ventanas de los edificios como ojos parpadeantes. Sentía su aliento en mi nuca, un susurro que me advertía y me incitaba a la vez. Ve, decía, descubre mi corazón podrido. Mira lo que he creado. El distrito de los cables era un caos vertical, una maraña de edificios apiñados de los que colgaban kilómetros de cables como enredaderas tecnológicas. El aire vibraba con el zumbido de la electricidad y el olor a ozono y a fideos instantáneos. Era el sistema nervioso central de la ciudad, un lugar donde la información era la única moneda de valor real. Encontrar a Glitch fue como buscar una aguja en un pajar de agujas. Su apartamento, o más bien su cubículo, estaba en lo alto de un edificio decrépito, escondido detrás de una puerta de acero con 7 cerraduras. Cuando mencioné el nombre de Jasper, la puerta se abrió una rendija, revelando un ojo asustado y un joven pálido y delgado con el pelo revuelto. Parecía que no había visto el sol desde la invención del módem. El interior de su cubil era un santuario para el dios de la monitores por todas partes, mostrando cascadas de código verde
mapas de la ciudad, noticias. El suelo estaba cubierto de cables y placas base. El único mueble, además de su silla ergonómica, era un colchón en una esquina. Jasper dice que podrías ayudarme, dije, entrando en el espacio claustrofóbico. Jasper habla demasiado, siseó Glitch, sin apartar la vista de sus pantallas. Sus dedos volaban sobre el teclado. ¿Qué quieres? Busco a Elara. Su rastro digital. Glitch se congeló, se giró lentamente en su silla, sus ojos dilatados detrás de unas gafas gruesas. ¿Estás loco o eres un suicida? Probablemente ambas cosas. ¿Sabes quién es ella? Es una anomalía, un código fantasma. No deja rastro. Es como intentar fotografiar un agujero negro. Todo el mundo deja algo. Una miga de pan, un eco, una sombra. Insistí, acercándome a una de sus pantallas. Mostraba la red de seguridad de la Torre Elysian. Como anoche. Desactivar un sistema como el de Sylvan no es un truco de magia. Requiere fuerza bruta, elegancia, y deja una cicatriz, por pequeña que sea. Glitch me miró con una mezcla de miedo y admiración. Se mordió el labio, y luego, con un suspiro de resignación, sus dedos volvieron a bailar. El código voló por la pantalla. Minutos que se sintieron como horas pasaron en silencio, solo rotos por el tecleo frenético y el zumbido de los ventiladores de los ordenadores. La ciudad entera parecía contenida en esa pequeña habitación, sus secretos digitales expuestos y vulnerables. Aquí, susurró finalmente Glitch, señalando una línea de código casi invisible, una aberración en un mar de perfección. Es elegante. No es una puerta trasera. Es como si hubiera convencido al sistema de que su intrusión era parte de su funcionamiento normal. Es poesía. Pero aquí dejó una firma, casi imperceptible. Una cadena de datos corrupta que se repara a sí misma. Pero si la aíslas en el momento justo, tecleó un comando. La cadena de datos se expandió, revelando una dirección IP. Una dirección fantasma, por supuesto, rebotada a través de docenas de servidores por todo el mundo. Es inútil. Podría estar en cualquier parte, pero la señal tuvo que originarse en algún lugar físico. Dije, traza el primer salto, el nodo de origen. Aquí, en la ciudad. Glitch trabajó durante otra media hora, sudando bajo la luz de los monitores. Finalmente, un punto parpadeó en un mapa de la ciudad. Un punto en una de las zonas más antiguas y olvidadas, el distrito del Óxido. Un laberinto de almacenes abandonados y fábricas en ruinas junto al río contaminado. El cementerio industrial de la ciudad. Ahí lo tienes, dijo Glitch, reclinándose en su silla, exhausto. El lugar donde nació el fantasma. Ahora, por favor, sal de mi vida y no vuelvas nunca. Tengo que limpiar mis sistemas antes de que ella se dé cuenta de que hemos estado husmeando. Le dejé más dinero del que probablemente había visto en meses y me fui. Al salir al aire nocturno, el zumbido del distrito de los cables fue reemplazado por el silencio ominoso que se cernía sobre mi próximo destino. El distrito del Óxido. Un lugar donde la ciudad iba a morir. Un lugar perfecto para que un fantasma tuviera su guarida. La ciudad respiraba a mi alrededor. Un aliento metálico. Estaba conspirando de nuevo, guiándome por sus arterias corroídas hacia un corazón que sospechaba que estaría tan oscuro y vacío como el mío. Pero la curiosidad es un veneno lento, y yo ya estaba infectado. Quería saber qué había en esa maldita caja de música, y quería conocer a la mujer que tenía las agallas de robarle a un dios en su propio Olimpo de cristal. El distrito del Óxido era un monumento al fracaso. Esqueletos de acero se alzaban contra el cielo nocturno, como los restos de bestias prehistóricas. El viento aullaba a través de las ventanas rotas, tocando una sinfonía de desolación. El olor a óxido y a agua estancada era abrumador. Era el tipo de lugar del que las historias de miedo se alimentan. Aparqué a varias manzanas de distancia y me acerqué a pie, moviéndome por las sombras como si fuera una de ellas. La dirección IP me llevó a un almacén de ladrillos rojos que parecía a punto de derrumbarse. No había luces ni señales de vida, pero la puerta no estaba cerrada con un candado oxidado como las demás.
tenía una cerradura electrónica de alta tecnología, un anacronismo que gritaba mantente alejado. No era un lugar para vivir, era una base de operaciones. Forzar la cerradura estaba fuera de mi alcance, pero la fuerza bruta a veces tiene su encanto. Encontré una barra de hierro, y tras unos minutos de trabajo sudoroso y ruidoso, una de las ventanas del sótano cedió. Me deslicé dentro, cayendo en una oscuridad casi total que olía a humedad y a tierra. Encendí un pequeño mechero. La llama parpadeante reveló un espacio cavernoso lleno de maquinaria vieja y cubierta de lonas. No había nadie, pero había señales de ocupación reciente. Una lata de bebida energética medio vacía sobre una caja, un saco de dormir enrollado en una esquina, y en el centro del espacio, una mesa con un portátil y una serie de discos duros. El nido del fantasma. Me acerqué a la mesa con cautela. La pantalla del portátil estaba encendida, mostrando una sola imagen, una fotografía antigua en blanco y negro de un grupo de niños sonriendo frente a un orfanato de aspecto austero. No le di importancia. Busqué la caja de música. No estaba allí. Por supuesto que no. No iba a ser tan fácil. Pero entonces vi algo en una de las paredes. Un mapa de la ciudad, enorme, cubierto de notas, líneas y conexiones. Parecía el tablero de un general planeando una invasión. En el centro, marcada con un círculo rojo, estaba la torre Elysian de Sylvan, y de ella salían docenas de líneas que conectaban con corporaciones, políticos, jueces, la columna vertebral del poder de la ciudad. Elara no era una simple ladrona, era una investigadora, una revolucionaria. Estaba cartografiando el cáncer. Oí un ruido, un leve crujido en el piso de arriba. Apagué el mechero y me fundí con las sombras junto a una enorme caldera oxidada. Mi mano se deslizó instintivamente hacia la pistola que llevaba en la sobaquera. Esperé. El silencio volvió, pero era un silencio tenso, preñado de presencia. Podía sentir que no estaba solo. Entonces, una voz habló desde la oscuridad, justo detrás de mí. Una voz femenina, tranquila, pero con un filo de acero. Si buscas la caja de música, no está aquí, Leo. Me giré bruscamente, con el arma en la mano. La figura estaba a unos 10 metros de distancia, apenas una silueta contra la escasa luz que se filtraba por las ventanas sucias. No podía verle la cara, pero sí la pistola que me apuntaba. Veo que mi fama me precede, dije, manteniendo la calma. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Elara, supongo, puedes bajar el arma, dijo. Su voz no temblaba. No he venido a matarte. Si quisiera matarte, ya estarías muerto. Tenía razón. Me había pillado completamente por sorpresa. Lentamente, bajé la pistola, pero no la guardé. ¿Qué quieres? Preguntarte por qué trabajas para un hombre como Sylvan. ¿Te gusta ser el perro de presa de un monstruo? Un trabajo. Es un trabajo. No hago preguntas morales. Son malas para el negocio, repliqué, mi cinismo habitual saliendo a flote como un mecanismo de defensa. Eso es lo que te dices a ti mismo para poder dormir por la noche, ¿verdad? Que solo eres una herramienta, que no tienes la culpa de para qué te usan, se burló ella, y su voz estaba teñida de un desprecio que me atravesó. Pero eliges, Leo, cada día, cada trabajo, eliges ser parte del problema. Dio un paso hacia un rayo de luz de luna. Pude verla mejor. Era más joven de lo que esperaba. Llevaba ropa funcional y oscura, y su pelo estaba recogido. Su rostro era afilado, inteligente, y sus ojos, ardían con una intensidad que no había visto en mucho tiempo. No era el rostro de un fantasma, era el rostro de una creyente. Y no había nada más peligroso en esta ciudad que un creyente. Sylvan te ha contado una historia sobre una caja de música sentimental, continuó, bajando su propia arma. Un gesto de confianza o de arrogancia. Pero no te ha contado lo que hay dentro, ¿verdad? Supongo que estás a punto de iluminarme. Dentro de esa caja, en un compartimento secreto, hay una unidad de memoria. Contiene lo que yo llamo el libro de cuentas del... El registro detallado de cada soborno, cada chantaje, cada asesinato que Sylvan ha cometido para construir su imperio. Contiene la prueba de cómo es el dueño de esta ciudad
de cómo manipula los mercados, de cómo compra a los políticos, de cómo envenena el agua en los distritos pobres para abaratar los terrenos y construir sus torres. Esa caja de música, Leo, es la llave para destruirle a él y a todo su sistema corrupto. Me quedé en silencio, procesando la información. Tenía sentido. Era una motivación mucho más sólida que un recuerdo de amor perdido. La ciudad a mi alrededor pareció contener la respiración. Esta era la verdad que se escondía en sus entrañas, el secreto que Sylvan quería borrar. Y yo era el borrador. ¿Y por qué robarla? ¿Por qué no filtrar la información directamente?, pregunté. Porque el contenido está encriptado con un código que solo se puede romper con una clave biométrica. La huella dactilar de Sylvan y un escaneo de su red. La caja de música es solo el cebo. Necesito que él venga a por ella. Necesito acercarme a él. Su plan era audaz, suicida, incluso, y ahora que lo sé, ¿qué te hace pensar que no te llevaré directamente a él y cobraré mi cheque?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Ella sonrió, una sonrisa triste y cansada, porque vi tu expediente, no el oficial, el de verdad. Sé quién eras antes de convertirte en esto. Sé que trabajabas para el fiscal del distrito. Sé que intentaste hacer lo correcto. Y sé lo que le pasó a tu familia. Sé por qué te escondes detrás de esa armadura de cinismo. Porque una vez creíste en algo, y la ciudad te lo arrebató. Te quemaste. Cada palabra era un golpe. Desenterró fantasmas que yo había enterrado bajo toneladas de indiferencia y nicotina. Mi mujer, mi hija, un accidente de coche que no fue un accidente. Un caso contra un mafioso, que Sylvan protegía, un aviso. La ciudad me había arrancado el corazón y yo le había prometido no volver a tener uno. No sabes nada de mí. Sí sé. Y el veneno en mi voz era real. Sé que en el fondo odias a gente como Sylvan tanto como yo. Y te estoy ofreciendo una oportunidad. No de redención. Eso es una gilipollez, sino de venganza. Ayúdame a exponerle. Ayúdame a quemar su mundo hasta los cimientos, igual que él quemó el tuyo. La oferta quedó suspendida en el aire polvoriento del almacén. Ayudarla significaba traicionar a Sylvan, un hombre que no perdonaba las traiciones. Significaba convertirme en el objetivo número 1 de todos sus asesinos. Significaba elegir un bando, algo que había jurado no volver a hacer. Pero rechazarla, significaba entregarle el arma que podría destruir al hombre, que indirectamente había destrozado mi vida. Significaba seguir siendo el conserje de los monstruos. El humo de un cigarrillo inexistente me llenó los pulmones. La ciudad, la gran bestia, estaba observando, esperando mi elección, y por primera vez en mucho tiempo no sabía qué camino tomar. El camino seguro, el profesional, el cínico o el camino del fuego. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, mi voz un susurro ronco. No tienes mucho tiempo, respondió Elara. Sylvan no es paciente. Pronto dejará de confiar en ti y enviará a sus carniceros. Él sabe que has hablado con Glitch. Él lo sabe todo. Su red de vigilancia es casi omnisciente. Se movió de nuevo hacia las sombras. Hay un café abierto toda la noche en el muelle. El último refugio. Estaré allí en 2 horas. Si vienes, significa que estás dentro. Si no, sabré que has tomado tu decisión y me prepararé en consecuencia. Y entonces, se fue. No la vi moverse. Simplemente, ya no estaba allí, como un fantasma. Me quedé solo en el almacén, con el eco de sus palabras y el peso de una elección imposible. Salí del edificio y caminé sin rumbo por las calles desiertas del distrito. La ciudad era un laberinto y yo estaba perdido en su centro. Las palabras de Elara habían abierto una puerta en mi mente, una que había mantenido cerrada con llave durante años. La puerta a la memoria, al dolor, a la rabia impotente que había transformado en fría indiferencia. Sylvan. Él era la raíz, la fuente del veneno que había contaminado mi vida. Trabajar para él
Era como lamer la bota que te había aplastado el cráneo. Pero la alternativa era la guerra. Una guerra que probablemente no podría ganar. Me encontré frente a un puente que cruzaba el río Negro y Aceitoso. Me apoyé en la barandilla, mirando el reflejo tembloroso de las luces de la ciudad en el agua sucia. La ciudad era un espejo. Me devolvía mi propia fealdad, mi propia corrupción. Durante años me había dicho a mí mismo que era un superviviente, un pragmático, que mi cinismo era una forma de sabiduría. Pero quizás Elara tenía razón. Quizás solo era la máscara de un cobarde. Encendí un cigarrillo, el último del paquete. La pequeña llama iluminó mi rostro por un instante. Un rostro cansado, marcado por noches sin dormir y decisiones equivocadas. Miré el cigarrillo arder. Una pequeña destrucción, un pequeño suicidio. Quemarse hasta el final y luego desaparecer. Quizás había llegado el momento de un incendio más grande. Miré el reloj. Faltaba media hora para que se cumpliera el plazo de Elara. Arrojé la colilla al río. El pequeño punto naranja siseó y se extinguió en la oscuridad. Tomé una decisión. No por idealismo, no por justicia. Esas eran palabras para idiotas y mártires. Lo haría por una razón mucho más pura, mucho más honesta. Por despecho, por el simple y hermoso placer de ver arder el mundo de un hombre como Sylvan. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia el muelle, hacia el último refugio, hacia la guerra. El último refugio era un cuchitril flotante, amarrado al muelle más decrépito, un lugar que olía a sal, a pescado podrido y a café quemado. Era el fin de la línea, el sitio al que ibas cuando ya no te quedaba ningún otro lugar al que ir. La clientela estaba formada por marineros de mirada perdida, estibadores con las manos destrozadas y almas en pena que buscaban calor en una taza de café. Elara estaba sentada en una mesa al fondo, junto a una ventana empañada que daba al agua negra. Parecía una parte más del decorado, invisible para todos excepto para quien la buscaba. No levantó la vista cuando me senté frente a ella. Simplemente empujó una taza de café hacia mí. Estaba negro y amargo, como mi humor. Pensé que no vendrías, dijo en voz baja, sin mirarme. Cambié de opinión, respondí, dando un sorbo. El café me quemó la lengua. Tengo una condición. Ahora sí me miró, sus ojos intensos buscando los míos en la penumbra. Te escucho. Hacemos esto. Tu plan es un suicidio. ¿Atraer a Sylvan? Es como poner un trozo de queso para atraer a un dragón. Él no vendrá. Enviará a su ejército. Necesitamos un plan mejor. Necesitamos llevarle la guerra a su terreno, pero sin que sepa de dónde viene el ataque. Ella asintió lentamente. ¿Y cuál es tu plan, genio del cinismo? Primero, necesito la caja de música. ¿Para qué? ¿Para devolvérsela? Su voz se tiñó de desconfianza. No, para usarla. Sylvan cree que es su única debilidad. La usaremos para hacerle cometer errores, para ponerle nervioso. Mientras él se centra en recuperar la caja, nosotros atacaremos su infraestructura, no sus finanzas. Eso es demasiado obvio y está demasiado protegido. Atacaremos su red de información, el sistema que le permite ser omnisciente, su red de vigilancia. Si le dejamos ciego, será vulnerable. Una chispa de interés brilló en sus ojos. Eso tiene sentido. Cortarle los ojos y los oídos. Pero su red está descentralizada, encriptada a un nivel casi militar. Ni siquiera yo he podido encontrar una brecha. Pero yo sé quién puede, dije, pensando en Glitch. No será fácil convencerle, pero por el precio adecuado, hasta un paranoico vende su alma. Segundo, necesitamos un lugar seguro. Tu almacén está quemado. Saben que estuve allí. Sabrán que hablaste conmigo. Tengo otros lugares, dijo ella. No, necesitamos un sitio que ni tú conozcas. Un punto ciego en el mapa de la ciudad. Un lugar que no exista. Me acordé de un sitio, una reliquia de un proyecto de metro abandonado hacía décadas. Una estación fantasma bajo el viejo distrito financiero, olvidada por todos excepto por los urbanistas más viejos y los exploradores urbanos más locos. Era un lugar fuera de la red, un fantasma en la máquina. Y tercero,
Cuando todo esto acabe, desaparecemos. Tú y yo, por separado, sin despedidas, sin mirar atrás. No hay victoria para nosotros, solo supervivencia. Elara me estudió durante un largo momento. Pude ver la lucha en su interior, la idealista contra la pragmática. Finalmente, asintió. De acuerdo, Leo. A tu manera. Así empezó nuestra extraña alianza. El cínico y la creyente. El fantasma que borraba y el fantasma que revelaba. Una pareja improbable unida por un odio común hacia el hombre que se creía el dueño de la ciudad. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de actividad frenética en la oscuridad. Primero, llevé a Elara a la estación de metro abandonada. El lugar era un sepulcro de hormigón y silencio, cubierto de polvo y telarañas. El aire era frío y olía a tiempo detenido. Era perfecto. Montamos un campamento improvisado, trayendo el equipo de Elara desde el almacén y algunas provisiones. Luego fui a ver a Glitch. Al principio, casi me cierra la puerta en las narices. Estaba aterrorizado, pero el miedo tiene un precio, y yo estaba dispuesto a pagar el de Sylvan. Le ofrecí una suma que le permitiría desaparecer y construirse una nueva identidad en cualquier parte del mundo. Sus ojos codiciosos brillaron detrás de sus gafas. Aceptó, con la condición de que, en cuanto terminara el trabajo, nunca volvería a saber de nosotros. Con Glitch a bordo, el plan empezó a tomar forma. Elara le explicó la arquitectura de la red de Sylvan. Era una obra de arte paranoica, un sistema diseñado para ser invulnerable. Pero Glitch, con su conocimiento casi sobrenatural del código, empezó a encontrar las grietas, las costuras. Mientras él trabajaba, Elara y yo planeábamos el cebo. Ella modificó la caja de música, instalando un rastreador GPS en miniatura y un micrófono. La idea era dejarla en un lugar donde la gente de Sylvan pudiera encontrarla. Una victoria fácil para que se confiaran. Tengo el lugar perfecto, dije. Un viejo conocido mío, un corredor de apuestas llamado Finn, opera desde la trastienda de una casa de empeños. Es un soplón de Sylvan. Si la caja aparece en su tienda, la noticia llegará a la cima en cuestión de minutos. La noche siguiente, ejecutamos la primera parte del plan. Dejé la caja de música en un callejón cerca de la tienda de Finn, como si un ladrón de poca monta la hubiera tirado después de robarla. Luego nos retiramos a nuestra catacumba de hormigón y esperamos, observando el punto parpadeante en el portátil de Elara. No tuvimos que esperar mucho. Unas horas después, el punto empezó a moverse. Alguien había encontrado la caja y, como había predicho, se dirigía directamente hacia el centro de la ciudad, hacia la Torre Elysian. «Han picado», susurró Elara, con la cara iluminada por el brillo de la pantalla. «Es la parte fácil», le advertí. «Ahora viene lo difícil». Mientras Sylvan y su gente se centraban en la caja recuperada, examinándola, comprobando su autenticidad, Glitch lanzó su ataque. Fue como ver a un cirujano realizar una operación a corazón abierto con un bisturí de luz. No fue un ataque ruidoso. Fue silencioso, sutil. No destruyó el sistema de vigilancia de Sylvan. Lo infectó. Creó un bucle. Durante las siguientes horas, todas las cámaras de seguridad de Sylvan, todos sus micrófonos, todos sus rastreadores, mostrarían imágenes y sonidos de las últimas 24 horas. La ciudad, para él, se habría congelado en el tiempo. Estaba ciego y sordo, pero no lo sabía. «Hecho», anunció Glitch a través de una línea de chat segura. «Tenéis una ventana de 6 horas antes de que sus sistemas de diagnóstico detecten la anomalía. Usadla bien. Y ahora, adiós». Su conexión se cortó. El hacker se había desvanecido en la red, camino de su nueva vida. «¡6 horas!», dijo Elara, mirándome. Sus ojos brillaban con una mezcla de excitación y miedo. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora le arrancamos el corazón», dije, y por primera vez en mucho tiempo sentí una extraña vibración en mi pecho. No era esperanza. Era la anticipación pura y dura de la destrucción. La ciudad esperaba. La bestia estaba a punto de devorar a su amo. Nuestro objetivo era el archivo central de Sylvan. No era un archivo físico, por supuesto. Era un centro de datos, un búnker subterráneo,
situado bajo un discreto edificio de oficinas en el distrito financiero. Allí era donde guardaba sus copias de seguridad, sus secretos más oscuros, la información que no confiaba ni a la nube. El libro de cuentas del diablo que Elara había robado era solo una copia. El original, y mucho más, estaba allí. Destruir ese archivo no solo le dejaría vulnerable, sino que borraría la fuente de su poder, el chantaje. Llegar hasta allí no fue fácil. A pesar de haberle cegado, la seguridad física seguía siendo formidable, pero mi conocimiento de los bajos fondos de la ciudad tenía sus ventajas. Conocía las rutas de servicio olvidadas, los túneles de mantenimiento que conectaban los edificios como una red de venas secretas. Nos movimos por las entrañas de la ciudad, un mundo de tuberías que goteaban, ratas y oscuridad. Era mi hábitat natural. Elara, a su crédito, me siguió sin una queja, su determinación ardiendo con fuerza en la penumbra. Llegamos a la pared del búnker a través de un túnel del sistema de alcantarillado. El aire era fétido, pero estábamos demasiado concentrados para que nos importara. Elara sacó de su mochila una carga de termita. «Esto hará un agujero en el hormigón reforzado», susurró. «Pero será ruidoso». «No tenemos tiempo para ser sutiles», respondí. «Cuando se den cuenta de que el bucle es falso, enviarán a todo el mundo aquí. Tenemos que entrar, plantar las cargas y salir». El plan era simple y brutal. No íbamos a robar datos. Íbamos a esterilizar el lugar. Elara había preparado varias cargas incendiarias de alto poder, diseñadas para freír todos los servidores y discos duros en un radio de 20 metros. La termita quemó el hormigón con un siseo furioso, llenando el túnel de humo y luz cegadora. Cuando se apagó, había un agujero lo suficientemente grande para pasar. Dentro, el centro de datos era un lugar frío y silencioso, lleno de hileras de servidores que zumbaban suavemente el corazón de la araña. Nos movimos rápido, colocando las cargas en puntos estratégicos. Mientras trabajaba, mi mente era un torbellino. Estaba rompiendo mi propia regla fundamental: no involucrarme. Estaba quemando puentes. Estaba declarando una guerra que me consumiría. Pero una parte de mí, una parte que creía muerta, se sentía extrañamente viva. Colocamos la última carga. Elara ajustó el temporizador. 5 minutos, dijo. En cuanto salgamos de aquí, esto se convertirá en un infierno. Justo en ese momento, una alarma empezó a sonar. Un sonido estridente y ensordecedor. Las luces rojas de emergencia parpadearon, bañando la sala en un resplandor apocalíptico. «¡Mierda!», gritó Elara por encima del ruido. «Han detectado la brecha. Saben que estamos aquí. ¡Vámonos!», le ordené, agarrándola del brazo y tirando de ella hacia el agujero. Salimos al túnel de la alcantarilla justo cuando oímos el sonido de botas pesadas corriendo por los pasillos del búnker. No nos detuvimos. Corrimos por los túneles oscuros y húmedos, con el sonido de la alarma y los gritos de los guardias persiguiéndonos. La ciudad bajo nuestros pies parecía temblar. El corazón de la bestia estaba siendo atacado, y la bestia estaba reaccionando. Llegamos a la superficie a través de una alcantarilla a varias manzanas de distancia, justo a tiempo para oír una explosión sorda que retumbó bajo tierra. Una columna de humo negro empezó a salir de una rejilla de ventilación cercana. Lo habíamos conseguido. El archivo de Sylvan era historia, pero no había tiempo para celebraciones. Estábamos en el corazón del territorio enemigo y toda la ciudad se había convertido en un tablero de caza. Sirenas convergían desde todas las direcciones. «Por aquí», dijo Elara, llevándome a un callejón estrecho. «Conozco una salida», pero al doblar la esquina nos encontramos con ellos. 2 hombres, grandes, vestidos con trajes oscuros y con la mirada vacía de los profesionales. No eran guardias de seguridad. Eran los carniceros de Sylvan. No dijeron nada. Simplemente levantaron sus armas. El tiempo pareció ralentizarse. Vi el fogonazo. Oí el disparo. Y sentí un dolor agudo y ardiente en mi costado. Caí de rodillas, con la respiración entrecortada. Elara gritó mi nombre. Sacó su propia arma y disparó 2 veces. Rápida, precisa. Uno de los hombres cayó. El otro se cubrió, respondiendo al fuego. Las balas rebotaban en las paredes del callejón. «¡Vete!», le grité,
presionando mi mano contra la herida. Estaba sangrando mucho. ¡Sal de aquí! ¡No te dejaré!, gritó ella, agachada a mi lado. Nuestro trato era desaparecer por separado, le recordé con una mueca de dolor. El plan ha funcionado. Su poder se ha ido a la mierda. Ahora lárgate. Vive para contarlo. La duda cruzó su rostro. El idealismo luchando contra el instinto de supervivencia. El segundo hombre armado se asomó de nuevo. Disparé mi última bala, dándole en el hombro y haciéndole retroceder. Pero sabía que vendrían más, docenas más. Vete, Elara, insistí, mi voz perdiendo fuerza. Este siempre fue mi final. Lo supe desde el momento en que acepté el trabajo. Los fantasmas no tienen finales felices. Simplemente se desvanecen. Ella me miró una última vez, sus ojos llenos de algo que no pude descifrar. ¿Pena? ¿Respeto? ¿Gratitud? Luego asintió, se levantó y corrió. Desapareció en la oscuridad del callejón, un fantasma volviendo a la noche. Me quedé solo, apoyado contra la pared fría y húmeda, con el sonido de las sirenas acercándose. El dolor era una brasa al rojo vivo en mi costado, pero mi mente estaba extrañamente clara. Encendí un cigarrillo con manos temblorosas, di una calada profunda, el humo llenando mis pulmones. El sabor era amargo y familiar, el sabor de un final. Miré hacia el cielo nocturno, un trozo de terciopelo negro enmarcado por los edificios. No había estrellas, nunca las había. La ciudad se las había tragado todas. Escuché su respiración a mi alrededor, el latido de su corazón de asfalto. Había jugado su juego. Había vivido en sus sombras, había limpiado su suciedad, y al final la había desafiado. Le había arrancado uno de sus tumores. No cambiaría nada, por supuesto. La ciudad era una hidra. Cortas una cabeza y crecen dos más. Mañana, otro Sylvan se sentaría en el trono, y el ciclo continuaría. Pero por una noche, solo por una noche, el monstruo había sangrado, y eso era suficiente. Los pasos se acercaban, pesados, decididos. Sabía que no era la policía. Era la limpieza privada de Sylvan. Vi una figura alta y delgada aparecer al final del callejón. Era él, Sylvan en persona. Su traje estaba inmaculado. Su rostro era una máscara de furia helada. Había venido a supervisar el final él mismo. Se detuvo a unos metros de mí, mirándome con sus ojos grises y muertos. Tú, dijo, su voz un susurro venenoso. Me has costado todo. Sonreí, una mueca sangrienta. El sentimentalismo es caro, no te lo dije. Levantó un arma, la misma que había usado su matón. La apuntó a mi cabeza. No sentí miedo, solo un profundo y abrumador cansancio. Había corrido mi carrera. Disfruta del caos, le dije, dando la última calada a mi cigarrillo. Exhalé el humo lentamente. Un último suspiro fantasmal. El humo se arremolinó entre nosotros, un velo que nos separaba. Por un instante, pareció la niebla que se levanta de un río al amanecer. La ciudad observaba en silencio. La gran bestia, siempre hambrienta, esperando su próximo sacrificio. Sylvan apretó el gatillo. El mundo se convirtió en un destello de luz blanca y un sonido atronador que finalmente lo ahogó todo. Y luego, solo hubo oscuridad. Una oscuridad profunda y pacífica, como la noche sin fin de la ciudad que tanto había amado y odiado. El fantasma, por fin, se había desvanecido. Claro, aquí tienes la continuación, manteniendo el estilo, el tono y el flujo narrativo. El fantasma, por fin, se había desvanecido. Pero la oscuridad no era un final. No era el vacío que siempre había imaginado. El silencio absoluto que a veces anhelaba en las largas noches de insomnio. Era una liberación. El dolor se fue primero, no como una marea que retrocede, sino como una cuerda que se rompe. Un instante estaba ahí, una brasa blanca y candente que consumía mi existencia, y al siguiente, simplemente ya no estaba. Mi cuerpo, el lastre de carne y hueso que me había anclado a este mundo de asfalto y traición, se quedó atrás. Me vi a mí mismo, o más bien, vi la carcasa que había sido mía, desplomada contra la pared del callejón. La mancha oscura en mi costado seguía extendiéndose sobre la tela de la camisa.
Un último mapa de mi fracaso. El cigarrillo había caído de mis dedos y yacía en un charco, su brasa apagada con un siseo casi inaudible. Mi rostro tenía una expresión de sorpresa tranquila, como si acabara de entender un chiste muy viejo. Sylvan seguía allí, el arma aún humeante en su mano. Su máscara de furia helada se había resquebrajado, revelando algo más profundo, un cansancio monumental, el peso de un imperio que se desmoronaba sobre sus hombros. Miró mi cuerpo sin triunfo, solo con una vacía necesidad de confirmación. Sus hombres, los carniceros supervivientes y otros que habían llegado con él, se mantenían a una distancia respetuosa, esperando órdenes. El callejón se había convertido en un santuario profano, y yo era el santo sacrificado. Intenté moverme, intenté hablar, lanzarle una última puya desde el más allá, pero no tenía voz, ni manos, ni pies. Era solo un punto de vista, una conciencia flotando en el aire frío y viciado. El mundo tenía una claridad extraña, como si lo viera a través de un cristal recién limpiado. Podía ver los detalles más pequeños, el patrón de óxido en una tubería de desagüe, el ala rota de una polilla pegada a una telaraña en un rincón, la forma en que la luz de las sirenas lejanas pintaba de rojo y azul el rostro pálido de Sylvan. «Limpien esto», dijo finalmente, su voz desprovista de emoción. «No quiero que quede ni un rastro, ni de él ni de lo que pasó aquí. Que se lo trague la noche». Se dio la vuelta y se marchó sin una segunda mirada. No necesitaba hacerlo. Para él, yo ya era basura que debía ser recogida. Sus hombres se pusieron a trabajar con una eficiencia escalofriante. Uno sacó una lona gruesa, otro, un dispositivo que parecía un escáner. No estaban simplemente recogiendo un cadáver, estaban borrando una existencia. Mientras observaba cómo envolvían mi antiguo yo, sentí un tirón. No era físico, sino una especie de urgencia, una corriente invisible que me arrastraba lejos del callejón. Era un instinto, el último eco de una promesa. El ara tenía que saber si lo había logrado. El movimiento no fue como caminar o volar, fue como disolverse y reconstituirse en otro lugar. Las paredes de los edificios se volvieron transparentes. Las calles eran ríos de luz y sombra. Me deslicé a través del tejido de la ciudad, a través de sus cables de fibra óptica y sus tuberías de vapor, siguiendo el hilo de su huida. La vi corriendo, no por las calles principales, sino por los tejados, una silueta ágil recortada contra el cielo, sin estrellas. Se movía con la desesperada elegancia de un animal acosado. Cada salto, cada aterrizaje, calculado y silencioso. El idealismo no la había hecho estúpida. Había aprendido. Quizás yo le había enseñado algo. Después de todo, la seguí hasta un distrito olvidado en los límites industriales. Una zona de almacenes abandonados y fábricas silenciosas. Se deslizó por una ventana rota en el tercer piso de un edificio de ladrillos que olía a moho y a metal oxidado. Dentro, el espacio era cavernoso, lleno de maquinaria antigua cubierta de lonas polvorientas. Era un cementerio de industria, el escondite perfecto. La observé mientras se apoyaba contra una pared, finalmente permitiéndose respirar. Las sacudidas de sus hombros me dijeron que estaba llorando, en silencio, con la rabia y el dolor de alguien que no puede permitirse el lujo del ruido. Se quitó la chaqueta y revisó sus propias heridas. Tenía un corte feo en el brazo, y varios moratones empezaban a colorear su piel. Sacó un pequeño botiquín de una mochila y empezó a curarse con manos firmes, aunque temblorosas. Me quedé allí, una presencia inútil en la oscuridad, viéndola remendarse a sí misma. Quería decirle que estaba bien, que el plan había funcionado, que su sacrificio y el mío habían valido la pena. Pero solo era un espectro, un eco. Mi única función ahora era observar. Durante las siguientes horas, fui testigo del verdadero alcance de nuestro ataque. Mi conciencia, ya no atada a un solo lugar, empezó a vagar. Fui atraído por las vibraciones de pánico y poder que recorrían la ciudad. Vi a Sylvan en su ático, no el déspota tranquilo y controlado, sino un hombre acorralado. Sus pantallas, antes su fuente de omnisciencia, ahora mostraban errores,
datos corruptos, accesos denegados. El archivo no era solo información, era la clave de todo su sistema. Contenía los códigos de chantaje, las palancas de control, las cuentas secretas, las identidades de sus agentes. Sin él, su imperio de sombras era ciego y mudo. Vi reuniones de emergencia en salas de juntas de lujo y en sótanos mugrientos. Sus rivales, los otros depredadores que compartían la jungla de asfalto con él, habían olido la sangre en el agua. Vi a una mujer conocida como la Viuda Negra, una capo de la información cuyo rostro rara vez se veía, movilizando a sus agentes para que absorbieran los restos del naufragio de Sylvan. Vi a un sindicato del Este, los Dragones de Jade, que Sylvan había mantenido a raya durante años, empezando a moverse abiertamente en su La Hidra no solo estaba haciendo crecer nuevas cabezas, las cabezas existentes se estaban devorando unas a otras. El caos que le deseé a Sylvan se estaba haciendo realidad, y era más rápido y más voraz de lo que jamás hubiera imaginado. La ciudad misma parecía celebrar la caída. Las luces de neón parpadeaban con más intensidad. El vapor de las alcantarillas se arremolinaba con más fuerza. Sentí el pulso de la metrópolis, una bestia antigua que se regocijaba en la violencia y el caos. Siempre había sabido que la ciudad estaba viva, pero ahora, liberado de mi cuerpo, podía sentir su aliento, oír su corazón de hormigón y acero. Estaba en todas partes, y yo, de alguna manera, empezaba a formar parte de ella. Volví con Elara. La encontré dormida, acurrucada bajo una lona polvorienta para protegerse del frío, con su arma a su lado. Incluso en sueños, su rostro estaba tenso. La luz del amanecer, gris y sucia, se filtraba por las ventanas rotas, dibujando barras de luz sobre el suelo. El nuevo día traía consigo nuevas amenazas. Sylvan estaba herido, pero un animal herido es el más peligroso. Buscaría al único cabo suelto que quedaba, la mujer que había contratado al fantasma que lo había destruido. Y así fue. A media mañana, mientras Elara comía una ración de emergencia, vi llegar los primeros coches, sedanes negros, sin matrícula, que se movían con una lentitud depredadora. Los hombres de Sylvan, no los carniceros de élite, esos estaban ocupados tratando de contener el desastre, sino matones a sueldo, más torpes pero igualmente letales en número. Empezaron a peinar la zona, edificio por edificio, metódicos, pacientes. Elara los vio. Su cuerpo se tensó, y vi el cálculo en sus ojos. No podía luchar contra todos ellos. Necesitaba una distracción, una salida. Fue entonces cuando descubrí que podía hacer algo más que observar. La frustración, la ira impotente de verla atrapada, se concentró dentro de mí. Me enfoqué en una vieja caja de fusibles en la pared del fondo del almacén. Recordé la sensación de la electricidad, el chasquido de un interruptor. Deseé con toda la fuerza de mi nueva existencia que algo sucediera. Una lluvia de chispas brotó de la caja. Un sonido fuerte, como un disparo, resonó en el silencio del edificio. Los hombres que estaban a punto de entrar se detuvieron, sorprendidos. Sacaron sus armas y se comunicaron por radio. Elara no perdió el tiempo. Aprovechó su vacilación para correr hacia el otro extremo del almacén, hacia una serie de pasarelas metálicas que colgaban cerca del techo. Se movió con una agilidad que me sorprendió. Una rata de ciudad nata. Los matones entraron, extendiéndose en abanico. No vieron nada. El sonido los había desorientado. Debe haber sido un cortocircuito, dijo uno de ellos. Revisen los pisos superiores. Mientras subían las escaleras, yo me moví con ellos. Me sentía débil. El esfuerzo de la caja de fusibles me había costado algo, una especie de energía etérea que no sabía que poseía. Pero la adrenalina fantasmal, o lo que fuera, seguía bombeando. Elara estaba casi en una salida en el techo, pero uno de los hombres, más astuto que los demás, levantó la vista y la vio. «Allí», gritó, levantando su arma. No tenía tiempo para otro cortocircuito. Necesitaba algo más grande, más inmediato. Me lancé hacia una enorme cadena que colgaba de una grúa oxidada sobre sus cabezas. La cadena sostenía un bloque de motor de varias toneladas. Me concentré en el eslabón superior, en el metal fatigado por décadas de abandono.
Puse todo lo que era, todo el eco de mi ser, en ese único punto, la rabia por mi muerte, el deseo de que Elara viviera, el odio por la ciudad y por los hombres como Sylvan. El metal gimió. Un sonido agudo, chirriante, que hizo que todos miraran hacia arriba. El eslabón se partió con un estruendo metálico. El bloque del motor se desplomó. No cayó sobre nadie. No era un asesino. Pero se estrelló contra el suelo de hormigón con la fuerza de una bomba, levantando una nube de polvo y escombros que lo llenó todo. El suelo tembló. Las alarmas de los coches de fuera empezaron a sonar. El caos fue total. En la confusión, Elara abrió una trampilla en el techo y desapareció. Me quedé flotando en la nube de polvo, sintiéndome vacío, transparente. El esfuerzo me había dejado casi sin nada. Vi a los hombres tosiendo y maldiciendo, completamente desorientados. Su presa se había escapado. Sabía que la buscarían, pero Elara había ganado tiempo. Una ventaja preciosa. Con el imperio de Sylvan desmoronándose, sus recursos para la caza se reducirían cada hora. Ella tenía una oportunidad. Mi conciencia se volvió difícil. Las imágenes del mundo empezaron a desvanecerse en los bordes. Sentí que me disolvía, no en la nada, sino en la propia ciudad. Me estaba convirtiendo en el zumbido de los cables eléctricos, en el murmullo del viento entre los rascacielos, en el reflejo anónimo en un charco de agua de lluvia. Mi último pensamiento coherente fue una imagen. Elara, años más tarde, en otro lugar, quizás una ciudad con estrellas en el cielo, viviendo, contando la historia, nuestra historia. El trato se había cumplido. La duda que había visto en su rostro en aquel callejón, la lucha entre el idealismo y la supervivencia, se había resuelto. Había elegido sobrevivir, sí, pero no para huir, para luchar otro día. Mi final no había sido un punto, y aparte, había sido un punto y seguido, el comienzo de su capítulo. Los fantasmas no tienen finales felices, le había dicho. Simplemente se desvanecen. Y mientras mi conciencia se fundía con el interminable murmullo de la metrópolis, me di cuenta de que no era del todo cierto. A veces, un fantasma deja un eco. Y a veces, un eco es suficiente para hacer temblar los cimientos del mundo. Ya no sentía dolor, ni ira, ni arrepentimiento, solo una extraña sensación de paz, de pertenencia. Siempre había luchado contra la ciudad, la había odiado por lo que me había quitado, por lo que me había obligado a hacer, pero al final me había aceptado. Me había convertido en una parte más de su alma oscura y eterna. El fantasma se había ido. En su lugar solo quedaba la ciudad. Y la ciudad recordaría. Claro, aquí tienes la continuación directa y sin interrupciones. Y la ciudad recordaría. No como un historiador recuerda una fecha, o como un amante recuerda un beso. La ciudad recordaba en el lenguaje del óxido sobre el acero, en el eco de un grito en un callejón sin salida, en el patrón de las grietas en el pavimento que se asemejaban a un mapa de venas rotas. Mi esencia, antes confinada a la jaula de carne y hueso, ahora fluía libremente por esos canales. Era la electricidad estática en el aire antes de una tormenta, el zumbido bajo de los servidores que procesaban los pecados y las oraciones de 10 millones de almas, el parpadeo de un neón solitario que se negaba a morir. El tiempo dejó de ser una línea recta. Se convirtió en un tapiz. Podía sentir el presente, los hombres de Sylvan, reagrupándose en el almacén, sus frustradas voces como el rascar de ratas en las paredes, y a la vez el pasado de ese mismo lugar. El sudor de los estibadores muertos hacía mucho, el olor a mercancía ilícita, la risa de un niño que una vez se escondió allí jugando. Todo existía a la vez, una cacofonía de momentos, pero un hilo destacaba con una claridad brillante y dolorosa. Elara. La sentí moverse. No la vi con ojos, sino que la percibí como un cambio de presión en la red de la ciudad. Era una anomalía corriendo por las arterias de la noche. Salió por el techo. Descendió por una escalera de incendios oxidada que gemía bajo su peso, y se sumergió en el laberinto de calles traseras. Su corazón era un tambor furioso contra el ritmo constante de la metrópolis. Cada una de sus respiraciones era un pequeño desafío al silencio. Me extendí, una red de conciencia invisible, siguiéndola. La sentí tropezar. El dolor agudo en su tobillo
resonando como una nota discordante en mi nueva sinfonía. La sentí esconderse detrás de unos contenedores de basura. El olor agrio a podredumbre mezclándose con su propio aroma a miedo y adrenalina. Estaba sola. Había ganado un respiro, pero la cacería no había terminado. Sylvan era como la propia ciudad, implacable, con 1000 ojos y oídos. Me concentré en él. Marcus Sylvan estaba en su ático, un nido de águila de cristal y acero suspendido sobre la ciudad que creía suya. Yo era el viento que golpeaba sus ventanas panorámicas, el murmullo en su sistema de ventilación. Lo sentí arrojar un vaso de whisky contra una pared. El líquido ambarino se deslizó por el mármol italiano como sangre diluida. Su rabia era una tormenta eléctrica contenida, una fuente de energía caótica que podía sentir en cada circuito de su edificio. Encuéntrenla, rugió a un teléfono. No era una orden, era un decreto. El decreto de un dios cuyo templo acababa de ser profanado. Quiero su cabeza. Y quiero saber qué coño pasó en ese almacén. ¿Un bloque de motor? ¿Un cortocircuito? ¿Me toman por idiota? Un hombre a su lado, vestido con un traje impecable que no lograba ocultar la dureza de un depredador, esperaba con paciencia. Su nombre era Kael. Yo no lo conocía en vida, pero ahora podía leerlo. Leía la tensión en sus hombros, el cálculo frío en sus ojos. Kael no era un matón, era un estratega. No creía en fantasmas, ni en mala suerte. Creía en la física, en la causalidad y en la debilidad humana. Los accidentes ocurren, señor Sylvan, dijo Kael con una voz tan tranquila que era más amenazante que el grito de su jefe. Pero la concurrencia de 2 accidentes tan oportunos sugiere un patrón o una intervención. Revisaremos las grabaciones de seguridad de toda la zona. Buscaremos anomalías energéticas, cualquier cosa fuera de lo común. Ella no puede haberse desvanecido. Dejará un rastro. Un rastro. La palabra resonó en mi inexistencia. Yo era el rastro. Los picos de energía, la cadena rota. Kael buscaría una causa lógica y no la encontraría, pero su búsqueda sistemática lo llevaría inevitablemente hacia el ara. Ella seguía corriendo, no sin rumbo. Ahora lo entendía. Tenía un destino. Un santuario. Las alcantarillas. El mundo de la superficie era el tablero de Sylvan, pero el subsuelo era un reino diferente. Un sistema circulatorio olvidado. Un laberinto de oscuridad y agua sucia. La ciudad recordaba también allí abajo. Recordaba plagas, secretos, cuerpos desaparecidos. Era un lugar donde la vigilancia moderna apenas penetraba. Sentí el frío del hierro cuando el ara levantó una tapa de alcantarilla. El hedor la golpeó, pero no vaciló. Descendió a mi oscuridad, a mis entrañas olvidadas. El sonido de la tapa al cerrarse fue un punto y final. Por ahora, estaba a salvo de los ojos de Kael, pero no de los míos. Me deslicé tras ella, mi conciencia fluyendo por los cables de fibra óptica que corrían paralelos a los túneles de ladrillo. Era un dios menor en este dominio de lo descartado. Aquí abajo, mi influencia era más fuerte, más directa. Era el goteo constante del agua, el eco de sus pasos, la débil luz de la linterna de su teléfono danzando sobre paredes cubiertas de moho. Se detuvo en una bifurcación, consultando algo en su teléfono. Un mapa, un viejo mapa de la red de saneamiento que alguien había digitalizado. El dispositivo que contenía nuestra historia, estaba a salvo en una bolsa impermeable. Era el motivo de todo. El arma que podía derribar a Sylvan. Pero un arma no sirve de nada si no se puede disparar. Necesitaba subirlo a la red, hacerlo público. Y para eso, necesitaba una conexión, una potente y anónima. Un lugar desde donde pudiera lanzar la bomba digital y desaparecer antes de que la onda expansiva la alcanzara. Mientras ella descansaba, recuperando el aliento, su espalda contra el ladrillo húmedo, yo me expandí de nuevo hacia la superficie. Quería saber qué hacía Kael. El estratega de Sylvan no estaba perdiendo el tiempo. Había establecido un perímetro de 10 manzanas alrededor del almacén. Sus hombres no estaban peinando, estaban analizando. Revisaban los datos de las torres de telefonía móvil, buscando el identificador del teléfono de Lara.
Interceptaban las comunicaciones por radio de la policía. Estaban descargando horas de video de cada cámara de tráfico, de cada cajero automático, de cada timbre con video. Estaban construyendo una red digital para atraparla. Y yo, la ciudad, era esa red. Sentí sus programas de búsqueda como dedos hurgando en mi sistema nervioso. Eran eficientes, brutales. Buscaban el rostro de Elara, su forma de andar, el pin de su teléfono. Elara era inteligente. Había puesto su teléfono en modo avión tan pronto como entró en las alcantarillas. Pero lo había usado antes. Kael encontraría su última posición conocida, la entrada a las alcantarillas. Era cuestión de tiempo. Tenía que ayudarla. No con fuerza bruta, ya no. Eso me había costado demasiado. Me había dejado al borde de la disolución. Ahora debía ser sutil, un fantasma en la máquina. Literalmente, me concentré en el centro de datos, donde se procesaba toda la información de la vigilancia. Estaba a kilómetros de distancia, un edificio anónimo y zumbante. Me deslicé por los cables, un pulso de pura intención. No era como forzar un eslabón de metal, era como navegar por una corriente. Encontré los algoritmos de reconocimiento facial de Kael. No podía detenerlos, eran demasiado potentes, pero podía enturbiar el agua. Empecé a introducir ruido en el sistema. Pequeñas corrupciones de un píxel aquí, un fotograma perdido allá. En una grabación, el rostro de una mujer que se parecía vagamente a Elara se volvía borroso justo cuando miraba a la cámara. En otra, un fallo en el vídeo hacía que un camión de la basura apareciera de la nada, bloqueando la vista de la esquina por la que Elara había pasado. Eran microaccidentes, casualidades digitales, imposibles de rastrear hasta una. Le estaba comprando tiempo minuto a minuto, corrompiendo los recuerdos de la ciudad para protegerla. Cada intervención era un esfuerzo. Sentía un desgaste, una pérdida de definición en mi propia conciencia. Me estaba extendiendo demasiado, pero seguí adelante. Abajo, en la oscuridad, Elara se puso de nuevo en marcha. Su mapa la guiaba a través del laberinto. Su objetivo era un punto específico, una antigua estación de bombeo de aguas pluviales, abandonada en los años 70. Según el mapa, una de las líneas principales de fibra óptica de la ciudad pasaba directamente por una de sus paredes. Un punto de acceso crudo y sin filtrar a la autopista de la información. Un lugar perfecto para un hacker. Un lugar suicida para cualquiera que no supiera exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que Kael la encontraría. Mi sabotaje digital solo podía retrasarlo. Necesitaba un plan B, una distracción a gran escala. Busqué en la memoria de la ciudad. Busqué tensiones, fallos, puntos de ruptura, y encontré uno. En el distrito financiero, un consorcio rival de Silvan, dirigido por una mujer llamada Anya Petrova, llevaba meses intentando minar su imperio. Habían estado buscando una debilidad, una prueba contundente de sus operaciones ilegales. La información que Elara llevaba era exactamente lo que necesitaban. Petrova y Silvan se odiaban con la pasión fría y calculadora reservada a los titanes corporativos. Su guerra no se libraba con balas, sino con adquisiciones hostiles, espionaje industrial y filtraciones estratégicas a la prensa. Era hora de echar leña al fuego. Elara llevaba el detonador. Petrova tenía el ejército. Y yo sería el mensajero. En el corazón de la red financiera de la ciudad, encontré un canal de comunicación encriptado que pertenecía a la jefa de seguridad de Petrova. Era una fortaleza digital. Pero toda fortaleza tiene una grieta. Esperé, observé el flujo de datos, aprendiendo su ritmo, su cadencia, y entonces vi mi oportunidad. Un paquete de mantenimiento rutinario enviado desde un servidor de confianza. Me adherí a él. No lo alteré. Simplemente añadí una carga útil invisible. Un mensaje. No contenía palabras. Era una simple cadena de coordenadas y una marca de tiempo. Las coordenadas de la estación de bombeo. La marca de tiempo. 1 hora en el futuro. No había explicación ni remitente. Solo un dato anómalo. Un susurro en el sistema. La jefa de seguridad lo vería. Su trabajo era notar esas anomalías. Lo descartaría como un error. O si era lo bastante paranoica y lo era, lo investigaría.
Sabía que Petrova no enviaría a sus matones. Enviaría a un equipo de extracción de datos, a sus propios hackers, esperando encontrar un tesoro de información corporativa. No sabían que iban a rescatar a una persona, y el Lara no sabía que venían. Era una apuesta desesperada. Podían ignorarlo, podían llegar tarde, podían ver a el Lara como una amenaza, pero era la única jugada que tenía: crear un choque de titanes sobre la cabeza de el Lara, esperando que en el caos resultante ella pudiera escapar. Mientras tanto, el equipo de Kael había encontrado la entrada a la alcantarilla. Lo sentí en las vibraciones de la calle de arriba. Furgonetas sin distintivos frenando bruscamente. Hombres con equipo táctico desplegándose en silencio. Eran profesionales. Llevaban escáneres térmicos y de movimiento. «Está aquí abajo», resonó la voz de Kael en mi red, interceptada de sus comunicaciones. «Quiero todos los esquemas de esta sección de la red de saneamiento. Cierren todas las salidas posibles en un radio de 1 kilómetro. Se mueve hacia el este. La quiero acorralada. Viva». El viva era un escalofrío. Sylvan no quería una muerte rápida para ella. El Lara llegó a la estación de bombeo. El lugar era una catedral de hierro y decadente. Viejas maquinarias, del tamaño de casas pequeñas, estaban cubiertas de una gruesa capa de óxido. El aire era pesado, inmóvil. Encontró el conducto de cables que buscaba, una gruesa arteria negra que corría por la pared. Sacó un portátil reforzado de su mochila y un conjunto de herramientas. Sus dedos se movieron con una velocidad y precisión que me dejaron asombrado. No era solo una periodista, era mucho más. Abrió el conducto, expuso la fibra óptica y comenzó a conectar una interfaz. Estaba a punto de conectarse directamente a mi sistema nervioso central. En el momento en que lo hiciera, Kael lo sabría. Un acceso no autorizado de esa magnitud crearía una alerta instantánea en los sistemas de seguridad de la ciudad, sistemas que Kael sin duda estaba monitorizando. Los equipos de Kael avanzaban por los túneles, metódicos, implacables. Sus luces cortaban la oscuridad, acercándose desde 3 direcciones. El Lara estaba en una trampa. No podía detenerlos físicamente, pero podía darles un fantasma que perseguir. Desvié mi atención de El Lara y me concentré en un túnel secundario, uno que se alejaba de la estación de bombeo. Encontré una vieja bomba de agua, todavía conectada a la red eléctrica. Estaba agarrotada por el óxido, pero el motor aún tenía vida. Puse en ella una pequeña fracción de mi energía, la misma que había usado en la caja de fusibles. El motor tosió, chirrió y cobró vida con un rugido ensordecedor que resonó por todo el laberinto subterráneo. Empezó a bombear agua estancada, creando una corriente, un sonido de movimiento masivo. Al mismo tiempo, manipulé los sensores de movimiento de uno de los equipos de Kael, creando una lectura falsa, un eco de la figura de una persona corriendo por ese túnel secundario. «Contact», gritó uno de los hombres. «Túnel Delta 7. Se está moviendo rápido. Vayan tras él», ordenó Kael. «Todos los equipos converjan en Delta 7. El resto, mantengan el perímetro». Funcionó. La mayor parte de la fuerza de Kael se desvió, persiguiendo una sombra sónica y un fantasma digital. Pero Kael no era estúpido. Dejó un equipo guardando el camino principal. 2 hombres. Era todo lo que se interponía entre el Lara y la captura. El Lara conectó su portátil. La pantalla se iluminó, llenando la caverna de hierro con un resplandor azul pálido. Vi líneas de código volar por la pantalla. Estaba dentro, luchando contra los cortafuegos, abriendo una puerta trasera para su carga de datos. El sistema de seguridad de la ciudad la detectó. Las alarmas silenciosas aullaron en los servidores de Kael. «Hay una intrusión», dijo la voz tranquila de Kael por la radio. «Origen. Estación de bombeo abandonada. Justo donde predije. Equipo Bravo. Están más cerca. Entren». Los 2 hombres que Kael había dejado atrás se movieron. Los sentí acercarse. El Lara estaba completamente absorta, su rostro iluminado por el código, sus dedos un borrón sobre él. La barra de progreso de la subida de archivos apareció en la pantalla: 5%, 10%. Era demasiado lento. No podía provocar otro accidente. No me quedaba fuerza. Pero no era solo fuerza.
Era información. Yo era la ciudad. Y la ciudad sabe dónde están todos los interruptores. Había una vieja red de tuberías de vapor que atravesaba la estación, en desuso durante 50 años. Pero el vapor residual, atrapado y presurizado durante décadas, todavía estaba allí. Una bomba de tiempo olvidada. Localicé la válvula de liberación principal. Estaba oxidada, sellada por el tiempo, pero la presión interna era inmensa. Solo necesitaba un pequeño empujón. No un empujón de energía, sino de vibración. Me concentré en el sistema de metro, en el túnel que pasaba a menos de 100 metros por encima de la estación. Sincronicé el paso de 3 trenes, alterando sus horarios por meros segundos. Convergieron en el mismo punto sobre nosotros exactamente al mismo tiempo. El estruendo fue tremendo, un terremoto localizado. El suelo vibró violentamente. Arriba, en la calle, la gente miró a su alrededor confundida. Pero abajo, en la estación, la vibración fue un martillo. La válvula oxidada, fatigada por la sacudida, se fracturó. Un geyser de vapor hirviendo y sobrecalentado estalló en el pasillo justo cuando los 2 hombres de Kael entraban. Gritaron, no de dolor, sino de sorpresa y confusión, mientras una nube blanca y opaca lo llenaba todo instantáneamente. No podían ver, no podían respirar. Uno de ellos disparó a ciegas, las balas rebotando inofensivamente en la maquinaria pesada. El ara se sobresaltó por el ruido, pero vio la nube de vapor y entendió. Era su cobertura. No vaciló. La barra de progreso estaba al 70%. Equipo Bravo, respondan, ladraba Kael por la radio. Silencio. Solo estática y el silbido del vapor. Todos los equipos, a la estación de bombeo. Ahora, demasiado tarde. En la superficie, algo más sucedía. Un equipo de 3 personas con ropa de trabajo de una compañía de telecomunicaciones salió de una furgoneta. Eran el equipo de Petrova. La anomalía en los datos los había llevado allí. Vieron las furgonetas de Kael y supieron que habían tropezado con algo importante. Se movieron con eficiencia silenciosa, no hacia la alcantarilla, sino hacia una entrada de servicio lateral a la estación de bombeo, una que Kael no había cubierto. 98%, 99%, 100%. Subida completada, susurró el ara. Arrancó los cables, guardó su portátil y corrió. No hacia los túneles por los que había venido, sino hacia una escalera oxidada que subía a un nivel superior de la estación. Justo cuando los hombres de Kael, ahora con máscaras de gas, irrumpían en la sala principal, ella desaparecía en las sombras de arriba. En ese momento, las puertas de servicio se abrieron de golpe. El equipo de Petrova entró, armados con dispositivos de pulso electromagnético. No estaban allí para un tiro, estaban allí para robar datos y crear caos. Un enfrentamiento de profesionales en la oscuridad subterránea. Una guerra de sombras por un premio que ya no estaba allí. Mi trabajo estaba hecho. Había cumplido mi promesa. La historia estaba libre. Observé cómo se propagaba, no como un virus, sino como la verdad. Saltó de servidor en servidor, replicándose en la nube, apareciendo en los servidores de correo de todos los principales medios de comunicación, en foros de la dark web, en los teléfonos de activistas, contratos, registros bancarios, fotos, testimonios, toda la red de corrupción de Sylvan expuesta a la luz digital. Mi vida y mi muerte, reducidas a un archivo de datos, eran la clave que lo desmantelaba todo. Me retiré. Mi conciencia se replegó de los cables y las alcantarillas, volviendo a un estado de observación más pasivo. Estaba agotado. Mi esencia era fina y translúcida como un cristal a punto de romperse. Vi a el ara salir a la superficie a varias manzanas de distancia, emergiendo en la noche como un fantasma renacido. Se mezcló con la multitud. Una cara anónima más. Estaba a salvo. Vi el imperio de Sylvan arder. Vi las noticias de última hora. Los agentes federales allanando su torre, a sus socios abandonándolo como ratas de un barco que se hunde. Vi a Kael desaparecer. Un profesional que sabía cuándo cortar las pérdidas y desvanecerse en las sombras para luchar otro día. Vi a Sylvan, no en su ático,
sino en el asiento trasero de un coche sin distintivos. Su rostro no de ira, sino de incredulidad. El rostro de un Dios que acababa de descubrir que era mortal. Me di cuenta de algo. La ciudad no solo recordaba, también juzgaba. Mi venganza no había sido un acto de ira, sino un reequilibrio. La ciudad me había utilizado, a mi eco, a mi rabia, para purgar una de sus propias enfermedades. Yo no era un fantasma, era un anticuerpo. Ahora, la fiebre había pasado. La paz regresó a mi conciencia. El zumbido de la ciudad ya no era una cacofonía, sino una canción de cuna. Las luces de los rascacielos eran como estrellas familiares. El viento que soplaba por los cañones de hormigón era una caricia. Ya no había un yo. El eco de mi ser se había disuelto por completo en la vasta conciencia del lugar. El trato no solo se había cumplido, se había trascendido. Mi historia no solo se había contado, se había convertido en parte del tejido de la ciudad. Una leyenda urbana susurrada por los cables, un cuento con moraleja codificado en los datos. El fantasma se había ido a casa, y el hogar era todo.